Hola, mi nombre es Carolina Zamora y el día de hoy te hablaré acerca del nuevo sistema penal acusatorio y la etapa de investigación que se vive dentro de este. En junio del 2008, el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformado de tal forma que modificó desde sus raíces el sistema de justicia penal de nuestro país. Esta modificación señala que el proceso penal es acusatorio, oral y se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Así también se establece con precisión que el proceso tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados a la víctima u ofendido se reparen. El proceso de adaptación culminó con la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales el 5 de marzo del 2014. Este prueba un sistema penal totalmente modificado. Cuando hablamos de un procedimiento, estos puntos, sus etapas, es decir, la representación de conjuntos de momentos que tienen características en común dentro del curso y deben ser superados para avanzar. Por lo tanto, el conocimiento de las etapas del sistema es una buena forma de aproximarse a él para conocerlo más profundamente. Hablemos de ello, hablemos de las etapas, señalando su objetivo, comienzo y fin. Como lo hemos dicho, el proceso penal fue rediseñado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y ahora incluye 3 etapas bien definidas que responden a sus nuevas características. El inicio del proceso tuvo que ser totalmente modificado para ser compatible con la garantía de los derechos humanos de la persona detenida y la igualdad procesal de las partes. Además, para asegurar un final adecuado mediante el dictado de sentencias justas, fue indispensable diferenciar los momentos en que se comunica formalmente el delito que se imputa, en el que se formula la acusación, aquel en el que se desahogan y valoran las pruebas admitidas y se dicta sentencia. Expliquemos un poco más acerca de ello. De acuerdo con el artículo 211 del Código de la Materia, el proceso penal tiene 3 etapas: investigación, intermedia o de preparación del juicio y juicio. Hablemos de cada una de ellas. La investigación. Como es evidente, la etapa de investigación es la primera. Con ella da inicio el proceso penal y solo cuando ha terminado puede avanzarse a la etapa intermedia. Por su diseño, la etapa de investigación tiene cierto grado de complejidad. A veces resulta difícil comprender su objeto porque dentro de ella se realizan actos procesales que no están relacionados directamente con la obtención de datos y medios de prueba. Por lo tanto, se encuentra dividida en 2 subetapas: investigación inicial e investigación complementaria. La investigación inicial comienza con la denuncia, querella o requisito equivalente y termina cuando el Ministerio Público pone al detenido a disposición del juez de control para que se le formule imputación. Por su parte, la investigación complementaria inicia precisamente con la formulación de imputación y culmina cuando se cierra la investigación. En la práctica, la investigación puede iniciar con un detenido o sin un detenido. Comenzará de la primera forma cuando se realice una detención en fragancia. En este caso, la persona será puesta a disposición del Ministerio Público y éste empezará a investigar para decidir dentro de las 48 horas siguientes si ejerce acción penal o no. Cuando no hay detenido, el Ministerio Público debería comenzar a investigar una vez que reciba la denuncia o querella correspondiente. En general, el objeto de la investigación es reunir medios de prueba para probar la acusación, pero en un primer momento la prioridad será recabar datos de prueba para lograr que el imputado sea vinculado a proceso. Por lo tanto, en la investigación inicial, el Ministerio Público se centra en esto último. Antes de finalizar la audiencia inicial, el juez determinará el plazo para el cierre de la investigación
complementaria. Si la pena máxima del delito no supera los 2 años de prisión, dicho plazo no puede ser mayor a 2 meses. De lo contrario, puede hasta 6 meses. Una vez vencido ese plazo, termina la etapa de investigación e inicia la etapa intermedia o de preparación de juicio. A partir de la fecha en la que se cerró la investigación, el Ministerio Público cuenta con 15 días para 1. Solicitar el sobreseimiento de la causa. 2. Solicitar la suspensión del proceso. Y 3. Formular acusación. Etapa intermedia. Como lo hemos mencionado, de conformidad con el contenido del artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez que se haya cerrado la investigación, el Ministerio Público tiene 15 días para decidir si formula acusación o solicita sobreseimiento o la suspensión del proceso. El objeto de esta etapa es la preparación del juicio oral penal. Esto incluye el ofrecimiento y la admisión de medios de prueba y la depuración de los hechos controvertidos que formarán parte de este. La etapa intermedia se compone de 2 fases: escrita, que consiste en el escrito de acusación formulado por el Ministerio Público, su notificación a las partes en su caso, la coadyuvancia de la víctima u ofendido y el escrito del acusado o su defensor, en el que podrán señalar vicios formales de la acusación, ofrecer medios de prueba y manifestarse sobre los acuerdos probatorios, entre otras cosas. Oral, que inicia con la audiencia intermedia y termina con el dictado del auto de apertura de juicio. En la audiencia intermedia se llevará a cabo lo siguiente: el Ministerio Público expondrá su acusación, la víctima u ofendido harán su exposición, el acusado o su defensor manifestarán lo que a su derecho convenga. En su caso, se establecerán los acuerdos probatorios. El juez se cerciorará de que se haya llevado a cabo el descubrimiento probatorio. Se resolverá sobre la admisión de los medios de pruebas ofrecidos. Finalmente, antes de terminar la audiencia, el juez dictará el auto de apertura de juicio que, entre otras cosas, debe contener el tribunal de enjuiciamiento, que conocerá el juicio, la individualización del acusado, la acusación, los acuerdos probatorios, los medios de pruebas admitidos, entre otros más. Etapa de juicio. La etapa de juicio inicia cuando se recibe el auto de apertura de juicio y culmina con el dictado de la sentencia. En ese sentido, en esta etapa del proceso penal acusatorio, tiene por objeto la producción de la decisión final. Los jueces que hayan intervenido en las etapas previas del proceso no pueden formar parte del tribunal de enjuiciamiento. A grandes rasgos, el juicio se desarrolla de la siguiente manera. El debate inicia con la exposición de los alegatos de apertura. El Ministerio Público y el asesor de la víctima deberán referirse a la acusación. El defensor lo hará respecto a lo que a su interés convenga. Después se desahogarán los medios de prueba en el orden determinado. Primero los del Ministerio Público, después los de la víctima u ofendido y finalmente los de la defensa. Concluido el desahogo de pruebas, las partes expondrán sus alegatos de clausura en el mismo orden y se declarará cerrado el debate. Se decretará un receso para que el tribunal de enjuiciamiento delibere de forma privada y continua hasta alcanzar una decisión final. Concluida la deliberación, el tribunal constituirá nuevamente en la sala para comunicar el fallo. Pienso que este sistema apoya hoy en día mucho a las personas dentro de lo que cabe, pero también dentro de este sistema hay muchas incongruencias porque muchas veces su personal no está capacitado. Entonces, pienso que podríamos reformar un poquito más dentro del sistema penal acusatorio el hecho de poder obtener personal más capacitado, que el Ministerio Público cuente con la capacitación
que necesita ejercer dentro del desahogo de pruebas, dentro de la búsqueda de pruebas, eh, capacitar principalmente a los policías y fortalecer la investigación, tanto para la víctima, tanto para el acusado. Y dentro de las medidas cautelares, en muchas ocasiones son mínimas para delitos que realmente requieren una medida cautelar algo fuerte. Entonces, creo que deberíamos mejorar en ello. El personal también debe de estar más especializado, como antes se los mencionaba. Entonces, creo que ese sería alguno de los cambios que se podrían hacer dentro de nuestro sistema penal acusatorio hoy en día.